Bienvenidos de nuevo. En este video vamos a seguir viendo lo que son las teorías del psicoanálisis, pero hagamos un poco de memoria de lo que vimos en el anterior video. Estuvimos viendo a lo que era Sigmund Freud, ¿no es cierto? Estuvimos viendo a Sigmund Freud. Muy bien. Y acá Sigmund Freud nos habla de algo muy importante, lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis. Y estuvimos viendo lo que eran sus teorías. Vimos la primera teoría, la teoría tópica. Teoría tópica. En este video vamos a hacer un repaso sobre la teoría tópica y vamos a englobar lo que sería la siguiente teoría, que es la teoría estructural. Muy bien. Sin más preámbulos, entonces comencemos. Un pequeño repaso. Un pequeño repaso. ¿De qué vamos a hacer? De la teoría tópica. No nos olvidemos que según etimología, la teoría tópica habla de lugares, ¿no es cierto? De lugares. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta que vamos a hablar de sistemas en lo que es la teoría tópica. Vamos a hablar de tres sistemas. Lo que vendría a ser el primer sistema, que es el sistema inconsciente, inconsciente. Luego vendría el sistema preconsciente. Y finalmente lo que vendría el de la percepción consciente. El de la percepción consciente. Esos son los tres sistemas que nosotros vimos en el anterior video. Muy bien. Entonces comenzamos a desarrollarlos poco a poco, poniendo solo las cosas claves. Por ejemplo, en lo que venía a ser lo que es el sistema inconsciente. A ver, lo que se nos viene a nosotros es el que el inconsciente es el principal sistema de nuestro aparato psíquico, del psiquismo. Es el principal sistema del psiquismo. Es el que controla los deseos reprimidos mediante la censura. Ahora, ¿qué más podemos decir? Carece de lógica, no tiene lógica. Carece de tiempo, es atemporal. Y solo busca la satisfacción inmediata. Solo busca la satisfacción inmediata de quién? Del placer en uno mismo. ¿Ok? ¿Qué más podríamos decir? No tiene lógica, es ajena a la lógica, es atemporal, solo busca la satisfacción. Es un pensamiento primario según a la movilidad, es lo que nos faltaba. Según a la movilidad, pues nos da un pensamiento primario, pensamiento animal, ¿no es cierto? Es un pensamiento primario, según a su movilidad. Muy bien, hablemos ahora de lo que es el preconsciente, como que vamos a ir de menos a más, hacemos memoria. Acá nos dice que los contenidos que encontramos en el preconsciente, si es que estos contenidos poseen la fuerza necesaria y se les presta atención, pueden llegar a la conciencia, ¿no es cierto? Pueden llegar a la conciencia. ¿Qué más podríamos decir? Aquí encontramos el pensamiento lógico y también encontramos a la razón. ¿Ya? Encontramos al pensamiento lógico y también encontramos a la razón. Ahora, acá vamos a decir que vamos a encontrar un equilibrio, hay cierta estabilidad. Tiene que haber una estabilidad entre los contenidos mentales, entonces hay un equilibrio, tiene que haber una estabilidad entre los contenidos mentales. Entre los contenidos mentales tiene que haber un equilibrio. Y es así el sistema preconsciente. Ya acá encontramos, como hemos dicho, la lógica, encontramos la razón. Y vámonos ahora a lo que es la percepción consciente, ya el más evolucionado de los tres sistemas.
Antes que nada tenemos que decir que se ubica en la periferia, ¿no es cierto? Se ubica en la periferia. ¿Qué más? ¿Por qué está ubicada en la periferia? Porque nos va a contactar con el mundo exterior. Nos contacta con el mundo exterior, con el mundo externo, y a su vez va a verificar lo que es las nociones perceptivas, la realidad. Verifica las nociones perceptivas de la realidad. También podemos decir que controla los movimientos, va a controlar los movimientos y a su vez va a recibir los estímulos provenientes de quién, del preconsciente, recibe los estímulos del preconsciente, recibe los estímulos del preconsciente y eso es el repaso en cuanto a lo que es la teoría tópica que se basaba en sistemas, ¿no es cierto? Esta teoría tópica que se basa en sistemas tenía tres sistemas, el sistema inconsciente, inconsciente, el sistema inconsciente, ahí está, el sistema preconsciente y finalmente lo que sería el sistema de la percepción consciente. Muy bien, de ahí también nosotros tendríamos que decir que el sistema consciente pues va a englobar todo lo que hemos dicho. Ese es el sistema principal del psiquismo, controla los deseos reprimidos, ¿mediante quién? Mediante la censura, pero este sistema inconsciente carece de lógica, carece de tiempo y solo busca la satisfacción inmediata mediante el placer. Según la movilidad, es un pensamiento primario. Ahora, el preconsciente, el preconsciente también va a tener sus puntos importantes, como por ejemplo, si tienen los contenidos una fuerza necesaria y se les presta la debida atención, van a llegar a la conciencia. O sea, acá ya no podemos decir de la censura nada, simplemente pueden llevar. El preconsciente está muy vinculado al de la percepción consciente. Acá ya encontramos un pensamiento lógico, aquí encontramos la razón, pero ojo, tiene que haber un equilibrio entre la estabilidad de los contenidos mentales. Y finalmente, vendríamos a hablar de la percepción consciente. Obviamente, percepción es lo que tomamos en cuenta del entorno, por lo tanto se va a ubicar en la periferia. Va a permitir el contacto con el mundo exterior, con el mundo externo, y a su vez nos va a permitir la verificación de lo que captamos de este medio, de las nociones perceptivas. Controla a su vez los movimientos y recibe los estímulos del preconsciente. Esto es el repaso de lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Ahora vamos a ver lo que es la teoría estructural. ¿Y por qué hice un pequeño repaso? Porque la teoría estructural, mis estimados amigos, tiene casi parecido, ¿sí? Tiene un casi parecido. Y vamos a poner lo siguiente. Vamos a ir a lo que es la teoría estructural, ¿sí? La teoría estructural. Y vamos a decir a su vez que esta teoría estructural es más completa que la anterior, ¿ok? Es más completa que la anterior, pero a su vez también es más flexible, es más flexible. ¿Qué significa este término de flexibilidad? Significa que no hay muchas fronteras, no establece fronteras, no hay muchas fronteras. No establece fronteras, pongámosles definidas, ¿ok? Puede haber una interrelación entre estos procesos. Entonces decimos, no establece fronteras definidas entre sus sistemas, ¿ok? No establece fronteras definidas ni rígidas entre sus sistemas. Vamos a decir, ¿y la teoría estructural qué engloba? Pues va a englobar lo que es el ello, el yo y el super yo.
¿ok? El ello, el yo y el superyo. Esto para nosotros vendría a ser lo que sería la teoría estructural. La teoría estructural. El ello, el yo y el superyo. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, comencemos explicando qué es el ello. Pues el ello va a ser nada más y nada menos, es el inconsciente de la teoría tópica. O sea, es lo mismo, lo mismo. El ello es lo mismo, es el lado animal que tenemos, es ese lado que no entra a la conciencia por la censura, son los deseos reprimidos. Entonces vamos a poder decir, si es lo mismo de la teoría tópica, es el inconsciente, vamos a decir que es la sede de los deseos reprimidos. ¿Qué más podemos hablar? Haciendo memoria de todo lo que el inconsciente era la sede de los deseos reprimidos, era la principal zona del psiquismo, a su vez carece de lógica, es atemporal, ¿no es cierto? Y simplemente buscaba los principios del placer inmediato. ¿No es cierto? Buscaba los principios del placer inmediato, por lo tanto también vamos a decir que es amoral, no hay moralidad acá, simplemente quiere buscar el placer y si es amoral, acá le aumentamos, no se distingue ni lo bueno ni lo malo, simplemente queremos el placer, ¿ok? Como buscamos el placer inmediato, no tenemos en cuenta, no se tiene en cuenta lo que vendría a ser la realidad en la que vivimos. O sea, es algo fantasioso el ello. Ahora hablemos del yo. Hablemos del yo. ¿Qué es el yo? Ojo, el ello es el único que se parece al inconsciente de la teoría tópica. Nada más, el yo ya es distinto. Pero en algo se parece también al de la conciencia, preconciencia, mejor dicho. ¿En qué se parece? En que aquí encuentro a nuestra amiga la razón, ¿sí? Aquí encontramos a lo que es nuestra amiga la razón en el yo. Encontramos antes que nada la razón. Ahora, ¿esta razón de dónde sale? Del contacto con el mundo exterior. Nace el contacto con el mundo exterior. ¿Mediante quién? Mediante la percepción. Mediante la percepción, mediante los pensamientos, mediante lo que vendrá a ser los juicios. A su vez, también podemos ver los actos voluntarios. También se ponen de manifiesto acá. Mm, Ojo, acá se da un mecanismo de control, ¿ok? Hay un mecanismo de control defensivo en cuanto a los instintos, en cuanto a los instintos. O sea, supuestamente, según la teoría estructural, el instinto que busca el placer puede llegar incluso hasta el yo, pero el yo es el que lo frena, ¿ya? El yo es el que lo frena. Y bueno, busquemos ahora nuestro super yo, la zona más evolucionada desde el punto de vista psíquico. El super yo simplemente vamos a decir que aquí está nuestro lado moral, encontramos la moralidad del individuo. Y esto sería todo lo que vendría a ser la teoría estructural que se parece en algo a lo que vendría a ser la teoría tópica. Por ejemplo, nosotros hablamos de lo siguiente. Cuando hemos hablado del ello, tenemos que decir que solo busca lo que es el placer inmediato, como estos dos amigos que los conocemos muy bien por su película, solo buscan el placer inmediato y no tienen en cuenta la realidad en la que viven.
es amoral en cierto tiempo porque solo quieren el placer, no distingue tiempos, no distingue lógicas y es la sede de sus deseos reprimidos. Es muy parecido el ello a lo que es el inconsciente de la teoría tópica. Viene a ser nuestro lado animal. Algo que nos estaba faltando, y acá lo pongo, que es egoísta. Es egoísta. Es egoísta, no distingue ni lo bueno ni lo malo, es amoral, solo quiere su placer. Eso vendría a ser lo que es el ello. Bajamos un poquito. Ahí está. Entonces, esto lo acomodamos por acá para que se distinga muy bien. Y ahora vamos a hablar de lo que es el yo. Si hacemos un poco de memoria, el yo podría decirse que es el preconsciente, pero va a haber cierto tipo de, ¿cómo les digo? Cierta diferenciación, ¿ya? Cierta diferenciación. ¿Y en qué sentido va a buscar esa diferenciación? En que nosotros, vamos a decir lo siguiente, que en el yo va a haber una especie de control. Hay un mecanismo de control defensivo en cuanto a los instintos. Es como Banner y Hulk, ¿sí? El yo. Ahora, obviamente, nos va a poner en contacto a nosotros con el mundo exterior, ¿sí? Mediante lo que es la percepción, los pensamientos, los juicios, los actos voluntarios. Y finalmente va a ser un control defensivo de nuestros instintos. Y para acabar, lo que vendría a ser nuestra moralidad está en el super yo. Lo moral está en el super yo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Acá obviamente ya sabemos y distinguimos lo más evolutivamente de nuestro psiquismo. Y sin nada más que decirles, espero les haya servido de algo este video de Sigmund Freud de sus teorías. Y en el siguiente video estaremos viendo lo que era la teoría de los estados psicosexuales. Nos vemos hasta el siguiente video.